Bai. Bueno, kaixo, saioa naiz, Bilgune Feministako kidea. Bilgune Feminista da elkarte bat orain dela 11 urte sortzen dena, baina tradizio feminista baten oinordekoa ga. Eta, gaurko hitzaldia gure jardun politikoaz hitz egingo du, pixka krisian ingurun ze irakurketa ikeon feminismotik eta alternatibei begira ere, zertan nahi gan eta guzti hortaz hitz egiteko, esatea gure jardun politikoa euskaraz oinarritzen dela, baina gaur eskatu dute gazteleraz itea interbentzioa, orduan zuzenen gazteleraz ekingo dio nire gaurko saioari. Kaixo, estaba diciendo que soy saioa del grupo feminista Bilgune. Bilgune Feminista se crea hace 11 años, pero venimos de una tradición feminista de hace unos años. Y dentro de la corriente que nosotras le llamamos Euskal Feminismoa, que intersecciona, analizamos la realidad y nuestro planteamiento político desde la triple opresión, es decir, la opresión de clase, de cultura, nación y de sexo-género. De ahí partimos cuando nuestro planteamiento político se parte de ese análisis de la realidad, ¿no? En cuanto a los objetivos así principales de la organización, es por una parte poner en duda las expresiones y formas en el que esta sociedad de la falsa igualdad que le decimos nosotras se han establecido, pues creando discursos, creando parodias, dando respuestas, de diferente manera, que nos sitúa en esta situación que vivimos en un sistema patriarcal y en un contexto neoliberal, ¿no? Y por otra parte, segundo objetivo así general, sería intentar mejorar las condiciones de vida de las mujeres que vivimos en Euskal Herria, y es un objetivo muy amplio, pero sí que intentamos incidir con la incidencia política, por otra parte creando diferentes herramientas para hacer frente a diferentes situaciones, y más aún en esta situación donde que le nombran la crisis financiera o económica, pero que nosotras sabemos, y las que estamos aquí también, que es una crisis que va más allá, ¿no? Una crisis más ideológica, de valores medioambiental y etcétera. Es un trabajo, una línea de trabajo que en los últimos 3 años así en la organización ha cogido mucha fuerza, y el tercer objetivo así general sería crear nuevas formas de relaciones entre las personas que estén ausentes de relaciones de poder, individualismo y etcétera. Todo esto para que nuestro objetivo primordial, principal, sería que las mujeres y las personas que nos situamos dentro de este sistema capitalista patriarcal en los márgenes tengamos capacidad de incidencia, que seamos sujetos de lucha, sujetos políticos, es decir, en definitiva sujetos feministas, para poder incidir en la sociedad en la que vivimos. Y para ello es imprescindible el reconocimiento político del movimiento feminista, y nos parece, gracias a Calcuta Ondan también por invitarnos a estar aquí, porque nos parece importante tener ese reconocimiento dentro de diferentes agentes políticos, sociales y sindicales de este país. Y ¿cómo trabajamos así en general cara a lograr estos objetivos, que son muy, muy amplios y muy grandes? Nuestra forma de trabajar tiene como 2 líneas que son paralelas. Una es haciendo alianzas entre las feministas, pero a la vez que hacemos alianzas con agentes sociales, sindicales y políticas que tienen como objetivo una transformación social desde la izquierda en este pueblo. Y por otra parte sería trabajar todo el tema de la red,
nosotras nos organizamos, Bilgune Feminista está en 20 pueblos de Euskal Herria, de Hego Euskal Herria, y también tenemos un grupo en Lapurdi, y lo que intentamos es que el funcionamiento de trabajo sea como una red, hay como núcleos militantes en diferentes pueblos y en diferentes sectores, es decir, nosotras pensamos que si tenemos como el objetivo de cambiar nuestra sociedad, de que Euskal Herria sea feminista, entonces identificamos que tenemos diferentes ámbitos de lucha, ¿no? Que es pues coeducación, participación política, participación política, instituciones, violencia sexista, autodefensa feminista. Entonces tenemos grupos o núcleos militantes en diferentes sectores y en diferentes pueblos que a la vez tienen alianzas con otras personas para llevar adelante diferentes proyectos. Este es un poco, así de modo general, el funcionamiento de la organización, y ahora lo que comentaré más es un poco la lectura. El tema más me centraré en alternativas y en la situación actual en la que vivimos y qué lectura hacemos. Ya he visto en el programa que también habéis hablado de la economía feminista y tal estos días, o sea que ya os sonará un poco lo que hoy voy a comentar. Bueno, nosotras decimos que, o vemos que nos encontramos ante un cambio de modelo de vida, ¿no? Bizi ereduen aldaketa baten aurren gaudela, que el sistema capitalista patriarcal nos ha traído por la fuerza en una situación donde ya estamos viviendo un cambio profundo en diferentes ámbitos de la sociedad, y que este cambio no va a suponer que de aquí a 2 años vamos a estar igual que hace 2 años, no. O sea, que el cambio que estamos viviendo es un cambio integral, profundo, y que eso va a traer, por una parte, un replanteamiento del sistema capitalista. Entonces nosotras vemos que es el momento de romper con las normas que están establecidas en esta sociedad y crear, construir e inventar colectivamente diferentes formas de vivir. Y de enderezar este cambio, porque el cambio ya está, de enderezar este cambio al cambio que nosotras queremos llevar, ¿no? Hau da, aldaketa feminista izango da edo ez da izango, ¿no? Reivindicamos nosotras y vemos que es imprescindible centrar en estos momentos las energías de todas las personas que queremos una transformación social en nuestro pueblo, en nuestro alrededor, en crear una organización social al servicio de las necesidades, de los deseos y de las vidas de las personas. Es un trabajo potente, porque esto significa, por una parte, estamos ahora, este planteamiento un poco se enfrenta con la realidad actual que estamos viviendo, y la realidad actual, la situación socioeconómica es muy dura. O sea, en general la ciudadanía de Euskal Herria ha dado un paso atrás, ¿no? En los derechos básicos de las personas, y sobre todo las condiciones de vida de la clase trabajadora, entendiendo la clase de trabajadora en general, las que estamos empleadas y las que no, las que cotizamos y las que no. Nosotras todas estamos dentro de la clase trabajadora, mediante diferentes medidas, recortes que se están planteando, ¿no? Este sábado pasado había movilizaciones en contra de la reforma de educación. Este sábado hay movilizaciones en contra de la reforma de pensiones.
la reforma de la ley del aborto, que lo van a plantar ya este mes, bueno, eso dicen, la negación al derecho de la vivienda, la reforma de las pensiones, es decir, estamos por una parte en una situación muy dura, pero por otra parte tenemos la necesidad de ir debatiendo, de ir creando espacios para repensar de qué otra manera podemos vivir, de qué otra manera nos podemos organizar. Y un poco ahí está, nosotras del Bilgune en diferentes espacios estamos un poco con ese debate o con esas preocupaciones. Volviendo un poco a la realidad que estamos viviendo, debido a las funciones que nos otorga la sociedad del capital y del patriarcado, somos las mujeres que todas las recortes que se están tomando también nos influyen directa y gravemente a las mujeres. Por ejemplo, en el ámbito familiar, toda la responsabilidad de los cuidados, ahora que se están planteando recortes en ayudas a la dependencia y etcétera, con el trabajo doméstico, con el replanteamiento que se está haciendo de las mujeres volver a casa, ¿no? Lo que se ve es que hay una ofensiva de ultraderecha aquí, pero también dentro de Europa, en toda Europa en general, que se están haciendo reformas y recortes para un poco volver a la situación que hace 20 años estábamos las mujeres, que era en el espacio privado, ¿no? Y ahora lo que se está dando es como se está otra vez esa dicotomía del espacio público y de lo privado, de la participación política por una parte y de la participación en las labores domésticas, en los cuidados, se está potenciando esa dicotomía con las reformas que se están planteando. Hasta ahora los trabajos de cuidados y los trabajos domésticos no tenían un reconocimiento social, económico ni político en la sociedad, y en la situación que estamos, pues ese reconocimiento va que todavía es peor la situación, ¿no? Pero a la vez los trabajos que realizamos mayoritariamente las mujeres no tienen un reconocimiento ni político, ni social, ni económico, pero a la vez son vitales y esenciales para crear unas vidas dignas, para estar saludables, para comer todos los días y para poder vivir, ¿no? O sea, vemos que en la sociedad actual que tenemos unas necesidades básicas, fundamentales, que mayoritariamente los cubrimos las mujeres, pero a la vez no tienen ningún reconocimiento en la sociedad actual, ¿no? Quería comentar en esta situación otro factor, que es la precariedad, ¿no? Las feministas muchas veces comentamos que las mujeres estamos en situación de precariedad y tal. Nosotras sí que vemos que hasta ahora hablamos de la precariedad que vivíamos o más en las relaciones laborales, unido más a las condiciones de un trabajo o condiciones laborales, en definitiva. Pero ahora sí que vemos que esa precariedad está pasando a ser como un fenómeno estructural, que ya no hablamos de empleos precarios, que ya hablamos de vidas precarias, ¿no? Y que esa precariedad se está extendiendo por medio de las medidas, reformas y políticas que se están poniendo en marcha del sector capitalista. Y más aún que antes, hablando así para hacer esta lectura para hoy, ¿no? Que antes igual, pues según en el gobierno quién estaba, quién tenía la decisión política, no sé qué, que podía variar, ¿no? Y se ve que ahora el color de diferentes gobiernos en el Estado español o en Europa o en el mundo en general, que no influye tanto, ¿no? Que no influye tanto
en las medidas y en los recortes que se están aplicando, y que el estado de bienestar, que una vez más se ha puesto a merced o al servicio del capital. Y la función más social que podía tener el estado de bienestar que se ha terminado ya. Entonces sí que planteamos que no es una simple crisis, sino es una profunda negación de los derechos básicos que hemos conocido igual hasta ahora, y que esto va a traer un replanteamiento del capitalismo y del sistema actual. Y esta situación, esta grave situación, ¿qué genera? Pues genera miedo en la sociedad, miedo porque igual hemos vivido situaciones de precariedad anteriores, aunque hace unos años se peleaba, ¿no? Se luchaba por los derechos básicos, que se entendían entonces que eran derechos básicos, pero la situación nos ha llevado en estos momentos a pelear las migajas que nos deja el sistema, ¿no? Y ahí estamos como en un cerco itxitule baten, ¿no? Y estamos como atadas, ¿no? Por una parte, que esto traerá lo que he comentado, una negación de nuestros derechos básicos, y por otra parte estamos ante una profunda desideologización de la sociedad que se ha dado durante los últimos años, y un poco también lo que has comentado tú. Durante los últimos años el sistema nos ha puesto así muy chuki para el tema todo del consumo. Si quieres lo puedes, y mediante el consumo que podíamos satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades y nuestras vidas. Y eso nos ha llevado a una desideologización y de una desconcienciación de la situación en la que vivimos en general, en el que estamos en la sociedad actual. El miedo genera bloqueo, ¿no? Y yo pienso que en la situación que estamos, con tantas reformas, políticas de austeridad, tal, estamos como bloqueadas de cómo nos organizamos para llegar a fin de mes, cómo nos organizamos para intentar cambiar el sistema. Vemos el sistema como algo súper potente, súper macro, y como desde lo micro no podemos intentar avanzar hacia otro modelo social, económico, político y tal. Pues nosotras sí que planteamos que estamos en un momento donde no tenemos nada que perder y tenemos todo para ganar. Entonces, para crear alternativas, ¿no? Primero tenemos que perder ese miedo, el miedo a crear diferentes planteamientos, a estar en diferentes situaciones que nos va a tocar estar, pero que todas van a ser positivizar, ¿no? Y para crear alternativas, si perdemos el miedo, lo que tenemos que hacer es unirnos, responder, pero a la vez también construir de manera colectiva. Construir de manera colectiva porque vemos que en la situación que estamos, el sistema se ha apoderado no solo de nuestras tierras, sino de nuestra capacidad de concienciación, de nuestra capacidad de crear en nosotras mismas, y sobre todo de nuestros tiempos, de nuestras vidas, de la producción, de los cuerpos, del trabajo, de nuestros deseos. El sistema se está apoderando de todo eso, y lo que nosotras vemos es que el sistema capitalista patriarcal no es nada sin nosotras, ¿no? Entonces nosotras
también podemos incidir, ¿no? Podemos en diferentes políticas, en diferentes cosas de hacer las cosas, ¿no? Y en esta mesa también se van a plantear diferentes maneras de organizar un pueblo, de participar, de una participación social diferente. Y para crear alternativas debemos de creer en la capacidad que tenemos de construir, de la capacidad que tenemos de crear, del valor que tenemos y de la potencia que tenemos cada una de nosotras y colectivamente. Para nosotras nos parece el primer paso creer en nuestras propias posibilidades y potenciales. Y por otra parte, la alternativa que estamos trabajando desde los feminismos se basa en un modelo de vida en que sitúe en el centro nuestras vidas, ya he dicho, las necesidades y los deseos, y no el capital, el mercado, la producción, como ha sido hasta ahora. Esto nos significa a imaginar otras formas de organizar por ejemplo, nuestra casa o nuestra casa colectiva, organizar nuestro pueblo, las decisiones. Entonces, el reto que tenemos en el movimiento feminista es pasar de la lectura que hacemos sobre la situación actual que estamos de crisis, de neoliberalismo, pasar a la práctica, es decir, intentar por una parte crear, que ya los hay, que las alternativas, cuando visibilizamos las alternativas, tenemos que pensar que no son aquí y ahora, ya o mañana, una alternativa integral para solucionar o para cubrir diferentes ámbitos de la sociedad en el que estamos, ¿no? Por una parte tenemos un reto que es intentar debatir, colectivizar el debate de cómo puede ser una vida que merezca ser vivida, es decir, qué necesitamos nosotras para ser feliz, para comer, para cuidar, para no cuidar. Diferentes preguntas que nos tenemos que hacer individualmente, pero también colectivamente, que eso nos va a traer a hacer un planteamiento político integral, ¿no? De una sociedad futura, y ese debate es verdad que cuesta, porque dentro de nuestro imaginario colectivo e individual no hay muchos ejemplos de cómo podemos organizarnos de diferente manera, ¿no? Entonces es un debate que lo estamos dando dentro de Bilgune Feminista, y también participamos estamos dentro de la Marcha Mundial de las Mujeres, y de ahí sí que se está trabajando, o estamos trabajando y haciendo debates sobre pues todas estas preguntas que tenemos cara a plantear una alternativa así integral para que Euskal Herria sea feminista, o las relaciones que tenemos no estén basadas en las relaciones de poder, pasar al centro los cuidados, las vidas, las necesidades, los deseos, ¿no? Y tenemos muchas preguntas, y la verdad que las respuestas todavía pues tenemos, pero así de modo general un poco, ¿no? Y luego, por otra parte, eso dentro del movimiento feminista, pero sí que nos parece imprescindible, cara a crear alternativas, pensar en lo que he comentado ahora, pero también hacer alianzas, ¿no? Si vamos a crear una sociedad que en bases o en sus raíces nos parece imprescindible que sea feminista, tenemos que tener aliadas y hacer alianzas dentro del movimiento feminista, pero también con agentes políticos, sindicales y sociales de nuestro alrededor.
Y en estos momentos, por ejemplo, hay un proyecto cara a crear una Euskal Herria de diferente forma, que es la Carta de Derechos para Euskal Herria. Es un proyecto, un proceso popular que se va a dar de aquí a marzo. Se van a dar debates en los pueblos, en las ciudades, para debatir un poco cuáles son los derechos sociales de las ciudadanas de Euskal Herria, ¿no? Y ahí estamos también de lleno en alianzas, en cooperar con otras organizaciones, con otros planteamientos políticos, con otras ideologías también, bueno, y poder entrelazar entre todas un planteamiento pues que nos pueda llevar a un escenario donde el modelo social y económico sea otra y no la actual, ¿no? Y un poco para terminar mi intervención, quisiera leer, se me ha olvidado. Cara a las alternativas, he comentado que estamos debatiendo sobre una alternativa así integral desde los feminismos que se pueda plantear aquí y también en otros países, pero sí que pensamos que estamos construyendo todos los días alternativas pequeñitas, ¿no? Pero que también son reflejo de otro modo de hacer las cosas, ¿no? Pues en la producción y la preparación de diferentes alimentos, de producción, de soberanía alimentaria, del cuidado de las personas, organizando el cuidado de las personas pues más en comunidad, más de diferente forma, en la economía solidaria, en las radios comunitarias, en las fiestas populares exentas de sexismo y discriminación, ¿no? O sea, que son alternativas pequeñitas que colaboran, ¿no?, a esa alternativa que podamos trabajar conjuntamente y más integral. Y quisiera terminar mi intervención leyendo una frase, porque no me va a salir así de memoria, y lo voy a leer, que me parece que así cuenta un poco que desarrollamos prácticas contrahegemónicas que se suman en alternativas de poder popular, que rescatan la memoria de nuestras abuelas y tantas luchadoras feministas, que recrean una armonía entre humanas y naturaleza y que invitan a debatir lo que es una vida que vale la pena ser vivida. Y ahí estamos.